tenemos varios servicios de almacenamiento en la nube, ¿ya? Unos más caros que otros, unos más baratos que otros, unos cumplen funciones específicas y otros son mixtas, ¿ya? En este caso, S3, que por eso se llama SSS o S3, ¿ya? Simple Storage Service. ¿Qué es lo que hace el Simple Storage Service? ¿Ya? Es un disco duro virtual, ¿ya? Eso es. En simples palabras, un SS o S3 o SSS, S3, Simple Storage Service, es un almacenamiento en la nube, ¿ya? Este almacenamiento en la nube es igual como si tuviéramos un disco duro virtual, ¿ya? Que ese disco duro virtual nosotros le podemos dar las propiedades de autoscaling y alta disponibilidad de manera automática. El servicio en internet, uno al momento de contratar este servicio, es requisito instalarlo o pedirlo en diferentes zonas, ¿ya? Este servicio es autoadministrado por AWS y que es lo que es un directorio, una carpeta virtual. Yo tengo acceso a través de una URL que se me genera cuando creo el servicio y esa URL me permite acceder a los recursos, ¿ya? Normalmente cuando yo habilito este recurso online queda bloqueado, ¿ya? No es accesible al público. Viene de manera predeterminada, bloqueada para internet, ¿ya? Tiene una capacidad ilimitada de subir objetos. Cada objeto es un archivo diferente, ¿ya? Este objeto va desde 1 byte, que esto es pregunta de examen, desde 1 byte hasta 5 terabytes. O sea, yo podría subir una imagen gigante de un sistema operativo completo de 5 terabytes, ¿ya? Como un solo objeto. Y tiene almacenamiento ilimitado. O sea, puedo n cantidad de objetos de tamaño de máximo 1 terabyte, ¿ya? Por eso dice sin límite de tamaño, ¿ya? Este es un almacenamiento de alta disponibilidad, como le hablaba antes. Está intercomunicado entre zonas. Zonas, podríamos decir, Chile es una de las zonas, Brasil es una zona, Argentina es una zona, y todas esas zonas son la región de Latinoamérica, por dar este ejemplo, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un archivo aquí, en Chile, y tenemos que mantener todo archivo disponible en otra zona, automáticamente AWS lo replica en una segunda zona, si nosotros queremos una segunda zona, o una tercera o una cuarta zona, dependiendo lo que nosotros queramos pagar, ¿ya? Por defecto se duplican en 2 zonas, pero uno puede pagar más para tener en diferentes zonas, ¿ya? Tiene a eso se refiere con alta disponibilidad. Tiene autogestión de balanceamiento para poder acceder a los archivos de manera rápida. Por eso dice que el punto de conexión es a nivel de HTTPS para loguearse a las carpetas, y uno también puede loguearse con permiso en el directorio solamente como HTTP. Cuando tengo una aplicación on-premise y esta aplicación no es capaz de acceder a servicios HTTPS porque a lo mejor es muy antigua, puedo acceder a la carpeta a través de HTTP normal, si es que no requiero HTTPS, ¿ya? Permite las dos funcionalidades. Permite también hacer recuperación de los datos, ¿ya? En el caso de que tengo un controlador de versiones, si yo subo un archivo y lo modifico varias veces, este archivo tiene un historial y tiene un controlador de versiones de los archivos que yo tenía, ¿ya? De los cambios que se hicieron. Altamente escalable, fiable, rápido y económico, hasta por ahí, pero en comparación con una nube pública, es económico mantener estos archivos en arriba por la confiabilidad que tiene, ¿ya? Por la triada de seguridad, es económico para lo que ofrece, ¿ya? Los casos de uso ideales que pueden hacer con este tipo de almacenamiento es usarlo con CloudFront, que acuérdense que lo conversamos en cómputo, que son CDN, para poder obtener contenido de manera rápida y fluida en cualquier parte de internet, ¿ya? Entonces esto sería para poder dejar la información ahí en el repositorio, y cuando yo quiero levantar un servicio de CloudFront, le digo anda a buscarlo a mi bucket S3 que está en tal lugar, y le paso la ruta completa y ahí están los archivos para que él lo disponibilice en internet por mí, ¿ya? Lo otro que se puede utilizar es el almacenamiento de origen y de salida para Big Data, ¿ya? Porque como aguantan objetos de 5 terabytes, puede mantener harta información en flujo, ¿ya? Y de manera rápida.
y para copias de seguridad, archivo, recuperación de antidesastre en BIM. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Sí? O sea, el bucket soporta archivos de 1 hasta 5 terabytes. De 1 byte hasta 5 terabytes. Ya, y eso independientemente de cuántos archivos de 5 terabytes haya. Sí. El archivo más grande que puedo tener dentro de un bucket S3 es de 5 terabytes. Un archivo, una imagen, por ejemplo. Puedo, no sé, ¿por qué se utilizaría esto? Tengo mi data center, necesito respaldar todas mis máquinas virtuales porque la empresa se me puede, tengo un almacenamiento de storage de 5 terabytes, no de 4.9 terabytes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo como administrador de sistemas? O como una herramienta especial y comprimo o convierto todo esto en un puro archivo comprimido, con un puro RAR. ¿Ya? Y eso lo subo a internet y lo dejo ahí, como respaldo. Igual después subir y bajar eso va a tomar su tiempo, son 5 terabytes. Sí. ¿Ya? Pero tiene esa opción. ¿Ya? Aquí. Me pasó. Aquí. Tenemos diferentes tipos de casos de uso o diferentes tipos de peak en la velocidad de transmisión de la cantidad de datos que podemos tener en el sistema. ¿Ya? Y aquí hay una estimación entre la cantidad de años, o sea, la cantidad en los años anteriores, cuánto ha sido el incremento en el uso de la cantidad de objetos que se guardan en Amazon S3. ¿Ya? De información a nivel mundial. Así ha ido incrementando. Al principio siempre cuesta esto que utilicen la tecnología hasta que logran llegar a un nivel avanzado como este. Después tenemos otro tipo de almacenamiento que es diferente. Esto es Elastic Block Store, ¿ya? EBS que se conoce normalmente. Y esto es un disco virtual. ¿Ya? El otro es un almacenamiento en la nube virtual, como una carpeta, un directorio. Y este es un disco duro virtual. Este disco duro virtual va siempre enlazado a una instancia S2, una instancia virtual, a un computador virtual, un sistema virtual. ¿Ya? Por eso dice, utilícese como almacenamiento persistente. ¿Por qué almacenamiento persistente? Porque en una instancia S2 yo tengo dos modalidades de levantar una instancia, que lo vamos a ver cuando levantemos una instancia. Si necesito una instancia volátil, que apenas yo la reinicio, se pierde todo lo que yo tenía en la instancia. O sea, tengo un disco duro que es mucho más económico y este disco duro se borra. Al momento que yo apago la instancia, se borra. Si yo tenía archivos, datos, un sistema, una página, lo que sea, se va a borrar. Entonces, si yo quiero montar un servicio, una instancia que voy a mantener en el tiempo, abro un EBS y esto adjunto el disco duro virtual a la instancia. Igual como una máquina virtual. Cuando ustedes crean una máquina virtual inicialmente, le ponen la máquina virtual, el sistema, un CPU, no sé, 4 GB de RAM y después llega el espacio. ¿Dónde quiero almacenar el espacio? Eso es el EBS. El disco duro virtual lo almaceno en mis documentos, máquinas virtuales, para decir el ejemplo. Y ahí ustedes dejan y le dicen, ¿cómo quieren almacenar el disco duro? ¿Lo quieren almacenar en pequeños fragmentos de archivo o en un solo archivo? Esto sería un solo archivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, esto dice, se puede utilizar para crear configuraciones de RAID en un servidor, porque puedo agregar diferentes EBS de diferentes tamaños. Cada tamaño tiene un valor diferente. ¿Ya? Y también tiene características diferentes. Por ejemplo, estos son la gran mayoría SSD. ¿Para qué? Para tener una buena experiencia de usuario cuando yo inicio una instancia S2. ¿Ya? Porque no voy a tener un HDD y, oye, la nube es súper lenta. Entonces, mejor, ¿qué es lo que hago? Ellos se preocupan de vender este sistema como disco SSD, que son mucho más rápidos. ¿Ya? ¿Y por qué dice que se pueden configurar como modelos RAID? Porque puedo colocar varios discos EBS y después yo con el sistema los junto y digo esto en RAID 5, en RAID 3 o en RAID 1. Como un sector, por así decirlo. Sí, eso es un RAID. Ordenar la cantidad de discos y dependiendo de la paridad, tengo 5 discos y lo hago en RAID 3. Entonces tengo 3 discos que van a ser como uno solo espacio y los otros 2 van a ser para el respaldo de los otros 2, los otros 3. Eso es triple paridad, por ejemplo. ¿Ya? Ya después dice que el almacenamiento de esto es en bloques fuera de la instancia que persiste de forma independiente. O sea, yo borro la instancia y el EBS queda funcionando. Si yo no borro el EBS, eso me sigue cobrando. ¿Ya? Cuando yo borro la instancia, no se borra por sí solo el EBS. También hay que borrarlo.
pero al momento de crearlo yo le digo que lo cree. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que yo podría volver a levantar otra imagen y atachar esta imagen de EBS, este disco, atacharlo a la nueva instancia y utilizarlo de manera nueva. Como atacharlo a una segunda, como un segundo disco esclavo. En el caso que tuviera tenido información importante que la tenía ahí, que no la podía perder, o que se me estropeó la instancia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Levanto una nueva instancia con un disco duro nuevo y esto lo atacho como un esclavo, y a nivel de configuración voy a buscar estos datos que pude haber perdido que estaban en el tamaño. Para eso se ocupan también este tipo de cosas. ¿Ya? Por eso dice que se almacenan en bloques fuera de la instancia. Por eso es un bloque, Elastic Block Store. Bloque de store de almacenamiento elástico. ¿Ya? Dice, los volúmenes de almacenamiento para el uso con instancias de Amazon S2, cree, adjunte o realice copia de seguridad, restaure o elimine. Para eso funciona el EBS. ¿Ya? Se puede adjuntar una instancia de S2 en ejecución o exponerse como un dispositivo de bloques para acceso sin formato o con formato de sistema de archivos. Lo mismo que le hablaba recién. Adjuntarlo anexo a una imagen principal. ¿Ya? Los volúmenes se comportan como dispositivos de bloques sin formato para instancias de Windows o Linux. Estos dispositivos se ocupan idealmente para dispositivos de arranque de sistema operativo o file system para sistemas de archivos de raíz, ¿ya? Para volúmenes secundarios de archivo o de almacenamiento como particiones. Base típica de almacenamiento para bases de datos, dispositivos de bloques sin procesar para RAID o otro tipo de base de datos. ¿Ya? ¿Alguna duda con este almacenamiento? ¿Ya? Este podría saltar la duda cuando lo estén armando. Aguanta no de 1 a 5, sino que esto es dedicado conforme a lo que AWS te ofrece. Cuando uno crea la instancia dice, cierto, tiene de 8 GB, de 20 GB, de 30 y así sucesivamente. Ellos te dicen cuánto. Tú no puedes poner personalizado la cantidad de espacio que quieres utilizar. ¿Pero eso va ligado por el, Sí. por el SC2 al que está ligado? Por el SD, claro. Ya. Es porque funciona en base a los SSD. ¿Ya? Ya, después tenemos otro tipo de almacenamiento que esto ya es para otras funciones. Esto es AWS Glacier. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que es tentativo de AWS Glacier? AWS esto es como un almacenamiento en la nube, pero con bajo acceso de lectura al directorio. ¿Ya? Por eso dice, es un servicio de almacenamiento de bajo costo para el archivado y copias de seguridad de los datos. O sea, yo voy, es como en la foto que está al principio del garage. Tiro mis datos ahí y me olvido de ahí. Por eso es barato, es súper barato. Dice 0.01 dólar por giga por mes. Es súper barato. ¿Cuándo me cobra? Cuando yo voy a buscar lo que estaba ahí. Y pega el palo. No tanto el palo, pero ahí cobra. Porque yo puedo tirar todas mis cosas y todo lo que no tengo, lo que necesito, y después cuando, me acuerdo que ahí tengo la información. Voy y la empiezo a buscar, la listo, aquí está la información. Y ya cuando el momento de acceder a ella y traérmela y pedirla que me la entreguen, porque no es instantáneo, ahí me la entregan y ahí cobro. ¿Ya? Si hay un respaldo, entonces conviene todo lo que es backup. Claro, eso, por ejemplo, los que puedan trabajar después en algún ente de gobierno, el ente de gobierno dice, los datos deben estar almacenados en respaldo en caso de por 5 años. Sí. ¿Ya? Los partes, los permisos, estos permisos de comisaría virtual, 5 años. Los correos electrónicos, 5 años. Los informes. ¿Ya? Los informes periciales, 5 años. Los del Ministerio Público, 5 Todos los años. informes. ¿Ya? Todos estos documentos, 5 años tienen que estar guardados. Pero ¿qué pasa? Que si yo no lo utilizo, no puedo tener teras y teras y teras de datos guardados en mi centro de datos, porque cómputo que yo voy a tener perdido, porque ahí tengo que tener los discos funcionando. En caso de que me lo lleguen y me digan, oye, necesito buscar un archivo de tal lugar, de tal año, tengo que ir a acceder al disco y traerme la información. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que tengo cómputo perdido para poder, porque necesito cierta cantidad de cómputo, de memoria, de procesador, para poder cargar estos discos y que estos discos sigan funcionando. Por eso que, por ejemplo, los computadores normales tienen cierta capacidad. Yo no puedo poner 20 teras en un computador porque el computador no va a ser capaz de leerlo. ¿Ya? Eso pasa entonces pierdo cómputo. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Tentativo, Glacier, permite mantener esos respaldos que yo no voy a acceder a cada rato. ¿Ya? Por eso dice, optimizado para datos que se accede con poca frecuencia. ¿Ya? Tiempo de recuperación medido en horas y no en días o semanas. Durabilidad anual de % para un archivo.
O sea, es casi infinita la durabilidad para un archivo. Sí, ¿Ya? porque no lo modifiquemos uno mismo, obviamente. Es que por eso tiene también control de versión. Ah, También tiene control de versión. Si tú modificas, si entras, hagamos, tienes un informe pericial en Glacier. Ujú. Necesitas recuperarlo. Lo descargas, lo modificas, lo vuelves a subir con el mismo nombre, con los mismos datos, en el mismo lugar. ¿Qué es lo que va a hacer él? Te va a decir, aquí está el archivo antiguo y aquí está el nuevo. Le da la opción ahí. Versionado de archivo. ¿Ya? Te lo automatiza. ¿Ya? Los datos quedan con cifrado en reposo, o sea, quiere decir que si por algún motivo llegasen a entrar con un atentado a los data centers de AWS e intentan sacar los archivos, los documentos, cualquier cosa, se los llevan, son discos encriptados que no pueden servir ni leer. ¿Ya? Los datos almacenados como archivos dentro de un almacén, o sea, son almacenados como archivos dentro de un almacén. Y los almacenes se encuentran dentro de una región de AWS específica. De una región. Si yo estoy en la región de Latinoamérica, los documentos van a quedar en la región de Latinoamérica. Si yo un día digo, no, es que mis documentos yo estoy seguro que se lo llevaron a la región de Europa. No. Yo dije, inicialmente compré Glacier en región latinoamericana, Ahí. aquí se van a quedar, no se van a mover para allá. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta con Glacier? ¿Son elevados los costos cuando uno después va a retirar la información? Específicamente no sabría decirte cuánto, pero un poquito más. Sí. O sea, porque igual, o sea, la gracia de todo esto es como dejar la información ahí Y casi olvidar. y si pasa el tiempo no voy a estar pagando tanta cantidad por tanto tiempo, que es como Sí. esa es como la idea, ¿no? Correcto, esa es la idea. Yo tengo un respaldo y porque después, ¿qué es lo que voy haciendo? No tengo que acceder a la información para sacarla, para que no me cobren. Yo digo, dentro de Glacier le digo, todos estos documentos que están aquí tienen una vida útil de 5 años. Al 5 años, un día, elimínalo. Entonces, con la fecha de ingreso, que tú estás ingresando a los archivos, ese documento, cuando tú le das el versionado, al tiempo que tú le digas de la vida útil, o sea, el ciclo de vida del documento, se elimina. Y eso no te lo van a cobrar. Es automático. Como los documentos. Aquí no lo voy a nombrar, pero también hay una versión, o sea, hay dos versiones de Glacier. Glacier Solo y Glacier Deep Archive, que se llama. Cumplen la misma función. Ambos son almacenamiento de largo tiempo, que con poca frecuencia. La diferencia es que Glacier normal, uno se demora minutos en recuperar la información. No está accesible inmediatamente, pero si yo veo ahí, entro al directorio y digo, ese archivo lo necesito descargar, todo ese proceso se puede demorar 10 minutos en traerme ese archivo, aunque no sea un archivo liviano, porque no es información accesible frecuentemente. Pero Deep Archive, yo digo, aquí está el documento, que es mucho más barato. Yo digo, aquí está el documento, ¿dónde quiera? Llévame acá adelante también ahí. Donde tengo el documento en cualquier parte. ¿Qué es lo que hago con este documento? Le digo a AWS, bájame este archivo, y ellos dicen, a contar de ahora tienes un tiempo de 12 horas en adelante que yo te entregue la información. Entonces, menos de 12 horas no te van a entregar la información. Eso es lo que hace XD, ¿no? Y ese es mucho más barato. Pero eso ya prácticamente, no sé, los ASP secreto X, los quiero guardar ahí, que no quiero que acceda a nadie. Ahí está Deep Archive. ¿Ya? También tiene ciclo de vida de los documentos. ¿Alguna duda o consulta con Glacier? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Por tema de cuando se eliminan archivos, ¿también te cobra o solamente por la descarga? No, solamente por la descarga. Solamente por Porque yo la... necesito acceder a los archivos. Ya. Si yo le hago un ciclo de vida de los archivos, no lo va a eliminar. O sea, No lo va a cobrar. no lo va a cobrar. Ya. Ya. Después tenemos otro tipo de almacenamiento diferente. ¿Ya? AWS Storage Gateway. ¿Qué es lo que hace este servicio? Este servicio es una interconexión entre diferentes tipos de almacenamiento. ¿Ya? En este caso, dice que es una puerta de almacenamiento que se conecta a otros dispositivos de almacenamiento de software, que pueden ser locales o pueden ser en la nube. Yo tengo, me compré una máquina virtual de, no sé, $1 millón, y tengo todo este almacenamiento aquí, con la máquina virtual y todo, y por algún motivo, no sé, pues la que me asesoró, no compró con cambio de hardware, no compró con seguro, y la máquina ya pasó un año de garantía y murió la máquina de cómputo. ¿Ya? Murió los equipos de cómputo, pero el almacenamiento yo todavía tengo ahí como LUN, que son el almacenamiento de red, ¿ya? Único. Entonces tengo esta LUN y no tengo cómo utilizar.
¿Qué es lo que hago? Habilito las LUN a nivel de red, con el AWS Storage Gateway, los comunico hacia la nube y puedo buscar mi almacenamiento con cómputo de la nube, venir a buscarlo acá. Y utilizo ese cómputo. ¿Ya? Dice que es una solución de dispositivo de software local para almacenar datos en la infraestructura de almacenamiento de S3. ¿Ya? Se expone la interfaz de SCSI, ¿ya? Estándar para aplicaciones locales. Los datos de S3 son almacenados como instantáneas en AWS EBS, o sea, estamos guardando imágenes de nuestras propias instancias de S2, ¿ya? Después dice, utilice los datos locales como copia de seguridad y restauración, configuramos los entornos de prueba, desarrollo y los datos en producción, y migramos la aplicación en la nube, ¿ya? Por eso está la fotito abajo ahí de AWS Storage Gateway, ¿ya? Que permiten hacer una sincronización local con los discos. También se puede interconectar con otras fuentes de almacenamiento, no necesariamente con la local, ¿ya? O sea, para interconectar diferentes tipos de almacenamiento. Sí, diferentes almacenamientos, la gran mayoría locales, pero permiten también otros, ¿ya? Es como tipo SharePoint, ¿hacen como eso? Como una lógica similar. Cuando uno tiene un archivo, por ejemplo, de Office, ¿Sí? que también está en una nube y que no sé, hasta cierto punto pueden compartir varios usuarios, etcétera, etcétera, pero uno lo puede usar tanto local como desde la nube, por así decirlo. Claro, pero es el almacenamiento completo, no solamente un archivo, Ah, ya. el disco completo. Ah, ya. Eso es lo que se interconecta. sirve todo. Sí. Es como yo tengo mi NAS aquí, mi disco duro de red, y llego y digo, ya no quiero conectarlo aquí, quiero accederlo a través de mis máquinas de instancia S2, que la tengo en internet. Entonces llego, contrato el servicio AWS, ellos me dicen, haga esta configuración, instale este plugin en su equipo, lo instalamos aquí, y ellos hacen una interconexión, y este disco físico mío aquí pasa a ser virtual en la nube, tal cual lo que yo tengo acá, pero se interconectan. Entonces yo puedo acceder con mi computadora a mi disco NAS, y estoy aquí, y se actualiza automáticamente en la nube, porque es lo mismo, es mi disco. Yo hago una interconexión solamente con la nube. Es accesible desde la nube, para la instancia S2 como si fuera parte de instancia S2. ¿Se entiende? Sí, Ya, aquí tenemos otros servicios, ¿ya? Otros servicios similares a almacenamiento de S3, que tenemos otro tipo de servicio a considerar, como aparecen aquí en la foto, ¿ya? Diferentes tipos de, diferentes características de diferentes personas, ¿ya? Aquí tenemos Amazon FS, ¿ya? ¿Qué es lo que es Amazon FS? Es para poder administrar archivos compartidos y diferentes tipos de archivos en la nube. ¿Para qué podría utilizar Amazon FS? Tengo múltiples documentos. Por ejemplo, hagamos que yo me junté con el profe Francisco Salinas, que trabajaba acá. Sí. ¿Se acuerdan? ¿Lo conocen? Sí. Respecto al verano. Ya. ¿Estoy hasta acá, no? No sé. Ya. Yo tengo un bolsillo grande para hacer una inversión y trabajo con el profe Salinas. Y el profe Salinas, ¿qué es lo que dice? Vamos a comprar un HCM para empezar a tener validación de certificado y ser nacionalmente una autoridad certificadora de certificados, ¿ya? Yo necesito almacenar estos documentos en alguna parte. Cuando yo genero un documento firmado digitalmente, con firma electrónica avanzada o firma electrónica documental, guardo estos documentos como copia. Entonces, cuando yo ingreso, como los certificados de acá de los Leones, usted ingresa a la página y dice validar al final, y le pongo un código, ese documento, puedo descargar el mismo documento que me generaron a mí, digitalmente, ¿no es cierto? En alguna parte tengo que guardar esos documentos y tengo que hacer gestión de esos documentos, validar qué es lo que tiene en el interior del documento, si es que tiene alguna información confidencial, el tipo de documento, el tipo de datos. Para eso funciona FS, ¿ya? Para administrar diferentes tipos de documentos, de aplicaciones, ¿ya? Casi siempre son basados en Windows Server. Diferentes tipos de archivos Windows Server, ¿ya? Se crean estos archivos, se pueden configurar y se pueden intercompartir o compartir con aplicaciones de diferentes tipos de AWS, ¿ya? Para unificarlo más y hacerlo más fácil, ¿qué es lo que hay? Hay una herramienta que se llama Lustre, y esta herramienta es un servicio totalmente administrado por AWS, ¿ya? Ustedes no tienen que meter configuraciones específicas, ni ver el servidor, ni ver el hardware, ni ver la cantidad de memoria que necesita, nada. Es completamente administrado por AWS, ¿ya? Proporciona un almacenamiento rentable, o sea que puede ser económico,
de alto rendimiento y escalable, o sea, ya lo estuvimos viendo, alto rendimiento que está en diferentes zonas, y escalable es que puedo llegar, si un día necesito 1 giga y mañana necesito 2, él me lo va a tener ahí disponible inmediatamente. ¿Ya? Impulsado por Lustre, dice, el sistema de archivos de alto rendimiento más popular del mundo. ¿Ya? Ofrece almacenamiento compartido con latencia en submilisegundos, o sea, mucho más rápido que un milisegundo, y permite hasta 100 GB por segundo en rendimiento y millones de IOPS. ¿Qué es lo que son los IOPS en discos? Son la capacidad de lectura y escritura de entrada de datos en un disco duro. Esos son los IOPS. ¿Ya? También Lustre se permite vincular con la capa de S3, ¿ya? De almacenamiento de S3, Simple Storage Service, y procesar datos de manera simultánea a nivel de alto rendimiento con APIs y con la API de S3. O sea, yo llego, subo los documentos que tengo y los puedo compartir con S3 y dejarlo en S3 en el caso que lo requiera. ¿Ya? ¿Alguna duda con Lustre? Con File System. ¿Ya? ¿Algo no? ¿No? ¿Nada? No, profe. Ya. El modelo clásico de los servicios web server de base de datos, en este caso, son una revisión de esquemas actual, esquemas o revisión de componentes de conectividad en permisos de red. Eso es lo que podemos hacer con Lustre también, ¿ya? El modelo clásico de servicios de base de datos. ¿Ya? ¿Qué es lo que escuchamos de los clientes de la base de datos de la vieja guardia, como dice, o de la vieja escuela? ¿Qué necesitan? ¿Ya? Necesitan que sea una experiencia rápida, una buena experiencia, que es propietario de los datos, que los datos estén bloqueados o estén, claro, estén encriptados, Que sea seguro. claro, que sea seguro, que sea validación con licencia, por ejemplo, ¿ya? Y que sean auditables en el tiempo. En movimiento de base de datos, ¿ya? Hablando de base de datos, saltándonos de almacenamiento a la base de datos. Las empresas se están moviendo a base de datos en la nube. ¿Cuál es la estrategia de migración? ¿Qué podríamos decir la estrategia de migración? ¿Cómo podríamos migrar los datos a la nube de una base de datos normal? ¿Ya? ¿Cómo podríamos migrar nuestros datos? Ahí están las dos respuestas. Primero, la capacidad. Levantar y sostener. ¿Cuánto es lo que se va a mover? Claro, cuánto se va a mover y si existe la aplicación en la nube para yo poder migrar mis datos. Porque a lo mejor yo tengo una base de datos demasiado antigua y en la nube no existe, por ende no voy a poder migrar mi base de datos a la nube. ¿Ya? Primero ver si la app existe en la nube. Y lo otro, si no existe en la nube, que yo voy a tener que construirla. Por ende voy a tener que convertir mi base de datos a servicio nube, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Validar si la aplicación existe en la nube. ¿Ya? ¿Cómo podemos ver si existe en la nube? Porque hay aplicaciones que son compatibles, que son a nivel de comercialmente con buen rendimiento y económicas, ya son rentables. En este caso, MySQL, que hoy en día es pagado. Acá, aquí, MySQL hoy en día es pagado. Tenemos la versión gratuita, que también está habilitada en la nube, que sería MariaDB, ¿ya? Y PostgreSQL también tenemos una versión que es comercial, ¿ya? Para hablar de este tipo de base de datos y la migración hacia base de datos de diferentes tipos en la nube, tenemos AWS Aurora, ¿ya? Un servicio administrado, de alta rentabilidad, escalable, ¿y qué permite tener? Permite tener bases de datos relacionales, MySQL y Postgres, ¿ya? Por eso dice que es compatible con bases de datos relacionales. Y estas bases son construidas en la nube. Yo puedo subir mis datos a la base de datos, pero la base de datos va a estar 100% en la nube, ¿ya? Acuérdense, 100% administrada por AWS. Yo lo único que digo es, necesito una base de datos de 5 GB, multizona, que esté en toda Latinoamérica para no perder los datos, con escalabilidad, con todos los demás servicios que vienen de manera automática. Y lo único que necesito es el punto de acceso, usuario y contraseña, donde yo me conecto y envío mis datos. ¿Ya? Tiene cifrado en reposo, tiene cifrado en tránsito, ¿ya? Permite hacer todo esto. Entonces dice, tiene
alto rendimiento y escalabilidad, ¿ya? Tiene alta habilidad, o sea, habilitación y durabilidad, altos niveles de seguridad y full completo al sistema de administración. Nosotros no nos aprovisionamos, no nos preocupamos del hardware, ni la memoria, ni la velocidad de red, nada de eso. Es 100% administrado por AWS, ¿ya? Eso es lo que permite AWS Aurora, ¿ya? Ahora, ¿para qué podríamos, o cómo podríamos ocupar AWS Aurora? Como una base de datos de manera global. Necesito tener las interregiones. Hoy día tengo mis datos aquí y al otro día si quiero los muevo a la zona a la región de Hong Kong y los dejo allá. Y cosas de segundo. Es multiregión, ¿ya? Por eso dice, diseñado para aplicaciones distribuidas globalmente, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿qué casos servirían para que ese ejemplo que usted dio, que yo necesite hoy en día pasar esos datos a Hong Kong, por ejemplo? Ya. Yo en Chile vendo maíz, Ujú. ¿ya? Y yo vendo maíz en Chile, pero yo no lo vendo en Chile. Yo se lo vendo a los chinos. Ok. Entonces yo llego, mi cliente son los chinos, ¿no es cierto? Ujú. Yo no tendría que tener mi sistema funcional en Chile, porque ellos en venir para acá se van a demorar un mundo y llegar aquí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Subo mi base de datos aquí, porque ahí me sale más rentable y más rápido subirla aquí, en esta región, más rápido. Y cuando esté arriba, la muevo a la región de Hong Kong y tengo una duplicidad de datos entre la región de Hong Kong y la región de Latinoamérica. Mm. ¿Sí? A mí se me ocurría el caso del famoso registro civil, que cuando se compra como la seguridad del carnet de identidad, también esas bases de datos quedan no tan solo acá en Chile, sino que también se trasladan. Y ahí hubo la polémica con que lo iba a comprar el gobierno de China y que estaba en la filtración de los datos y por eso no se concretó como el negocio que se supo públicamente, obviamente. Claro. Sí, Se también me es ocurre- también claro, un ejemplo. Exacto. Entonces yo necesito que mis clientes que están en China accedan más rápido a mis servicios y ellos no van a venir a buscar los datos a la base de datos de aquí. Correcto. Tienen que ir a buscar allá. Entonces yo subo mi base de datos acá, Latinoamérica, y de aquí yo los traslado a la región de Hong Kong. Yo habilito en qué regiones quiero que esté la base de datos. Y Ya. yo automáticamente a nivel mundial la globalizo. Y a partir de eso, dejo mi sitio web publicado allá, como por ejemplo con CloudFront, Ujú. y ellos acceden a la base de datos desde allá. Y yo actualizo de aquí para allá y se actualizan los datos en ambos lados. Qué buena. Sí, por eso es globalizada, ¿ya? Entonces también dice que Aurora es un serverless. ¿Qué es lo que es un serverless? Es una aplicación sin servidor. Nosotros no tenemos que preocuparnos, como le he dicho siempre, aparte de que es un majadero, del hardware, de la memoria, de la CPU, de cuánto espacio tengo, cuánto me voy a quedar sin espacio. No nos preocupamos de eso. Ya. Yo lo que me preocupo es de pagar. Si necesito una base de 5 GB, y yo inicialmente contraté 5 GB y digo, pucha, me voy a quedar sin espacio, me faltan, no sé, me quedan 100 megas. Como uno hace en la oficina, me quedan 100 megas de espacio, ¿qué hago? Voy a tener que liberar la base de datos y empiezo a buscar registros y a eliminar registros para hacer más espacio en la base de datos, ¿no es cierto? Correcto. Aquí no, eso no es necesario. Aquí si yo tengo una base de datos optimizada, con un buen ciclo de vida del software, ¿cómo se hace eso? Llego, mantengo mi base de datos actualizada, con datos fidedignos, datos que no van a morir en el tiempo, que siempre van a ser útiles. ¿Qué es lo que hago? Digo, ya necesito 5 GB, ya voy a ponerle 10.000 pesos más mensuales y voy a contratar 1 GB más. Y tengo 6. ¿Ya? Porque eso siempre va a ir en crecimiento. No es como un cómputo, por ejemplo, en AutoScaling del S2, o sea, S2, que yo hoy día necesito un cómputo para recibir lo de punto ticket. Hoy día punto ticket no tiene los gráficos. Ujú. Yo no tendría por qué tener un monstruo de servidor en escalamiento horizontal, Claro. ¿ya? Perdón, en escalamiento vertical, no tendría por qué tener un monstruo de servidor con 1000 GB de almacenamiento, 1000 GB de gigahertz de video, de RAM, de todo lo que sea, ¿no es cierto? Ujú. No necesito para qué tenerlo y pagar eso. ¿Qué es lo que hago yo? Compro el cómputo para hoy y si mañana necesito, le hago el escalamiento para lo que necesito mañana. Y si ya no necesito mañana, se vuelve a achicar y así. Por eso es que es computador vertical. Ya. ¿Ya? Y lo otro que hace esto, que es lo que le explicaba recién, que hace consultas paralelas. ¿Ya? Yo subo los datos de acá, en la zona región latinoamericana, y se pueden actualizar en diferentes lados. O de Hong Kong pueden hacer una consulta a la base de datos de Hong Kong y también pueden venir a consultarla acá, porque la misma base de datos Perfecto. globalizada. Por eso dice, consulta analítica más rápida sobre sus datos actuales, pueden acelerar las consultas hasta 2 órdenes de magnitud, ¿ya? Manteniendo al mismo tiempo el alto grado de rendimiento y alto grado de trabajo. ¿Ya? Por eso que dice que es ese tipo de datos. ¿Ya? Después de que tenemos base de datos de Aurora,
tenemos RDS. ¿Ya? En RDS es Amazon Relation Database Service, o sea, base de datos relacionales. Amazon base de datos relacionales. ¿Qué es lo que permite esto? Es un conjunto también nuevamente, serverless, sin servidores, 100% administrada por AWS, multiregión, multizona, globalizada. ¿Qué es lo que permite tener? Diferentes modelos de base de datos relacionales. ¿Ya? O sea, SQL. Tengo Aurora, que entra en Aurora aquí, ¿ya? Como base de datos global, que esto permite MySQL y Postgres. Aparte, en RDS, si no quiero contratar a Aurora porque es un servicio global, necesito solamente regional, aquí, solamente en mi zona, contrato MySQL acá, ¿ya? O si no necesito MySQL, pero necesito Postgres, también una base de datos con un motor diferente, que tiene un nivel de procesamiento más alto, contrato Postgres. Si no tengo plata para pagar MySQL, pero me sirve MySQL porque es más económica, y no tengo plata para pagar licencia MySQL, ocupo MariaDB, que es lo mismo pero gratuito, ya, mismo motor. Si quiero ocupar mi base de datos porque tengo aplicaciones Microsoft y quiero seguir con el ambiente Microsoft, compro SQL Server de Microsoft, ¿ya? Y si necesito otro tipo de escalamiento, por ejemplo SSD para almacenamiento de cifrado y todo eso, ocupo Oracle, ¿ya? Ahí están los diferentes tipos de base de datos de almacenamiento. Primero, no es necesario instalar ni aprovisionar ningún tipo de software. Yo solamente compro el servicio, elijo la base de datos, elijo el espacio. Al momento de terminar de seleccionar me dice, aquí está tu endpoint, o sea, la ruta completa donde va a estar mi base de datos. Aquí está tu usuario de base de datos y aquí está tu contraseña de base de datos. Y listo. Tú adentro haces las tablas, tu dato configuración, y él después dice, cuando termina, cada cuánto quieres que se haga un respaldo. ¿Cada cuánto tiempo? Ahí también tiene un cobro, pero también se te obliga a tener un respaldo de base de datos. Correcto. ¿Ya? Altamente durable, altamente escalable y altamente seguro. ¿Ya? Después, si nosotros tenemos nuestro almacenamiento o nuestras bases de datos locales, ¿ya? El método tradicional, warehouse, como se le dice, ¿ya? Tenemos Amazon Redshift, ¿ya? Amazon Redshift me permite tener mi propia base de datos, llevármela a la nube, pero mantenerlas locales. Cuando yo no puedo subir por ejemplo, tengo demasiados datos sensibles y no puedo subirlos a la nube, los tengo en mi data center local, pero necesito trabajarlos en mi aplicación en la nube, que es lo que ocupo, Redshift. Hago intercomunicación entre bases de datos, ¿ya? De rápido procesamiento, de bajo costo, ¿ya? Y se integra con diferentes tipos de herramientas. Eso es lo que hace Redshift. Entonces dice, también está ocurriendo que las empresas están creando directamente sus aplicaciones en la nube, ¿ya? Entonces, ¿cómo partimos de crear nuestra aplicación en la nube? ¿Qué necesitaríamos, por ejemplo? Necesitamos crear un servidor de streaming para subir videos, mi propio YouTube, ¿ya? O, no sé, subir mi red social, hacer una aplicación de citas, como dicen, ¿ya? Que hoy en día dejan dinero hacer ese tipo de aplicación, ¿ya? Entonces yo necesito ver quién va a acceder, qué herramientas van a acceder, cómo se va a utilizar el internet en el mundo, cuál es la cantidad de usuarios que yo podría acceder, o sea, podrían acceder a mi sistema, el rendimiento que yo necesito darle a mis usuarios para que usen mi aplicación en milisegundos, ¿ya? Y dependiendo de la economía, lo que yo necesito, ¿ya? Entonces dice, los desarrolladores están haciendo lo que mejor hacen. ¿Qué hacen los desarrolladores? Desarrollo. Romper las aplicaciones complejas en piezas más pequeñas, elegir la mejor herramienta para resolver un problema, ¿no es cierto? ¿Y eso qué es lo que hablábamos? Hablábamos de aplicaciones monolíticas. Cuando era una sola aplicación, y yo como desarrollador hago una sola aplicación que hace todo. La aplicación envía correo, tiene login, hace las consultas a la base de manera pura, ni siquiera ocupa una API, ¿ya? Carga las imágenes dentro de la misma página, tiene una carpeta donde están todos los datos, dentro del mismo servidor guardo la base de datos,
hace todo. ¿Ya? Tengo un certificado de seguridad en la misma página, guardo la llave privada en el mismo servidor. ¿Ya? Tengo un servidor SSH, tengo el servidor de correo en el mismo servidor, tengo todo junto. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? ¿Cómo se dice? Romper las aplicaciones complejas en piezas más pequeñas. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando queremos hacer una aplicación en la nube. Que no sea monolítica. ¿Ya? Que sea fragmentada en microservicios. Utilizar los servicios que son más complejos y sacarlos de la nube. Por ejemplo, si quiero hacer un servicio de notificaciones para mover algún dato o llevarlo a alguna base de datos específico, SNS, para hacer notificaciones de te has registrado, me llega el correo, SNS. Si sé que tengo, no sé, mi base de datos local, tiene mucha latencia, ¿qué es lo que hago? Habilito SQS para el manejo de cola. Entonces hago las consultas y manejo de cola y llegan, si es que llega a tener una latencia el servidor para que no se pierda esa transferencia de datos, se mantiene en una cola. ¿Ya? Si quiero tener un login y habilitarlo que se conecten con Facebook, con Gmail, con Yahoo, con diferentes tipos de correos, ¿qué es lo que habilito? Cognito, AWS Cognito, una herramienta para login. ¿Ya? Y todo eso es autoadministrable. Si quiero mantener mi base de datos aparte, habilito RDS. ¿Ya? Genero mi base de datos en otro lugar, habilito el endpoint y la página web la voy a buscar allá. Si quiero tener mis imágenes para que el contenido sea más rápido, ¿qué es lo que hago? Habilito CloudFront y dejo mi sitio en un bucket de S3, CloudFront lo administra y genera la página por mí en todo el mundo y yo a nivel de endpoint cargo los demás datos. Voy estructurando la página. Entonces si alguno de esos falla, mi sitio no va a caer completamente. Yo voy a tener los datos siempre disponibles y voy a tener una mejor experiencia de usuario que siempre va a tener acceso a la información. ¿Ya? Por eso dice, esto garantiza que las aplicaciones estén bien diseñadas eficazmente. ¿Ya? Los desarrolladores están creando aplicaciones altamente distribuidas utilizando una multitud de bases de datos diseñadas específicamente para lo que requiere. ¿Ya? Todo lo que le hablé anteriormente. Esto de aquí. ¿Ya? Trabaja hacia atrás desde el problema que está tratando de resolver. ¿Ya? Hacia atrás. O sea, ¿qué es lo que hago? Tengo mi problema, ¿cómo lo recupero? ¿Cómo lo arreglo? ¿Ya? Hay que elegir la herramienta adecuada. Todos los mismos ejemplos que le di recién. Base de datos, RDS, con puntos de acceso, Cognito, si es que necesito un usuario y contraseña. ¿Ya? Habilitar diferentes niveles de seguridad, que es lo que vamos a ver después, que es complejo y el dato, mantener un nivel de seguridad. ¿Ya? Entonces, categoría de uso, con datos comunes y casos de uso. ¿Ya? Tenemos una base de datos relacional, referencial integridad, referenciar las transacciones, los esquemas de los datos, que tienen que ser escritos y procesados a nivel global. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? Necesitamos una base de datos relacional. ¿Le enseñaron el modelo vista relación? No. ¿Primera, segunda, tercera forma normal? No. ¿No? ¿Sí? ¿La zona? ¿Primera, segunda, tercera forma normal, base de datos? ¿No? Nosotros no. No sé qué carrera. Ya. Sí, Ya. ya. Primera, segunda y tercera forma normal en una base de datos es, yo tengo, en primera forma normal, necesito tener un usuario, ¿ya? Y este usuario tiene su nombre, sus datos personales, su root, su correo, fecha de nacimiento, dirección, teléfonos, ¿ya? Trabajo, cuánto gana, todo esto, en un solo objeto, en una sola carpeta, un grupo de datos. Eso es una primera relación. Después de eso yo lo paso a segunda forma normal, que lo paso todos los datos personales, nombre, root, fecha de nacimiento, todos esos datos que van ligados, y los datos anexos que salen de otro lado, por ejemplo, correo electrónico que he generado, teléfono que he generado, direcciones que pueden ir cambiando, eso lo dejo en una segunda tabla. ¿Ya? Entonces, en una tabla tengo los datos personales directamente de la persona y en el otro lado tengo datos de contacto. Segunda forma normal. Después de esto, ¿qué es lo que hago? Saco una tercera forma normal para ordenar la base de datos, que es lo que se ve aquí. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago con esto? Creo una pura tabla que se llame, no sé, persona, y ahí tengo solamente nombres, root, fecha de nacimiento. Y en una segunda tabla tengo teléfonos, y en una tercera tabla tengo correo electrónico, y en una cuarta tabla tengo direcciones. ¿Por qué? Porque puede tener la dirección del trabajo, la dirección de sus padres, la dirección de su casa.
Entonces yo ya no voy a tener solamente una pura dirección, tengo varias. No puedo, a lo mejor tengo un teléfono de mi casa, tengo un celular, tengo el teléfono de mi familia, tengo el teléfono del celular del trabajo. Tengo muchos teléfonos. Por eso necesito ir diferenciando las tablas en favor del crecimiento de cómo va a ir la base de datos. Y así es como yo lo tengo que ordenar. Por eso se llama vista relación. Y por eso aparecen con líneas. ¿Se fijan que aparecen con líneas en la tabla? Con líneas negras que ya se mejor. Ya esas líneas negras se llaman las relaciones entre tablas. ¿Ya? ¿Ven las líneas negras ahí? ¿Esas? Sí, ahí en la pantalla. Esas líneas negras. ¿Ya? Esas son porque esta tabla va relacionada con la tabla principal y esta tabla también requiere los datos de esa tabla y esta tabla va relacionada con esta. Entonces, esas relaciones, si yo tengo un dato en un lado, son requeridos en las siguientes tablas. Si yo elimino un dato de la tabla principal, se eliminan de las otras tablas, para que no hayan datos incongruentes. ¿Ya? Porque si no, yo tengo un día, no sé, tengo la base de datos de personales, de todo personal de recursos humanos. Y borro un trabajador, pero no están relacionados con sus datos de contacto, su correo, nada. Y llego, borro el nombre, pero va a seguir vigente el correo. Informática no va a tener que borrar el correo. No sé, bodega no le va a tener que quitar el aparato telefónico. Y así se llama. En cambio, si lo tengo todo relacionado, ¿qué es lo que hago? Elimino el usuario y todos los demás tienen que eliminar en cascada. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? Base de datos, llave valor. ¿Ya? Otro tipo de base de datos. Lo mismo. La diferencia con el tema de llave valor, ¿ya? Aquí no hay hay diferencia de tipo de base de datos. Una es la base de datos relacional, ID principal, datos con tabla. Están relacionados, uno con el otro. En base de datos hay otro tipo de base de datos que es DynamoDB, también es un servicio de base de datos, que son bases de datos no relacionales, no SQL, que son solamente bases de datos de llave valor. La llave es el número identificador de la tabla y el valor es todo lo que pueda tener para adentro. Es un objeto completo. ¿Ya? Antiguamente era más lento ocupar este tipo de base de datos, hoy en día es muy rápido. Más rápido que entidad relación. Es mucho más rápido este tipo de base de datos. ¿Ya? Es más compleja de utilizar también, sí, pero mucho más rápido. Por eso dice, ¿ya? Las relacionales se referencian a la integridad, son relacionales, ya el esquema tiene que ser con escritura, lectura, y en eso estamos hablando de Aurora, servidores de Aurora. Cuando son llave valor, son altamente transables, ya son de baja latencia, escriben y leen muy rápido, ya hacen una revisión en tiempo real, por ejemplo, se pueden utilizar para un carrito de compra, para un producto de Facebook ocupa. Por ejemplo, base de datos que se llama Cassandra. ¿Ya? Cassandra es una base de datos no relacional. ¿Por qué podríamos ocupar, esto es base de datos, porque tengo que hablar en este tema, ¿por qué podríamos ocupar una base de datos relacional y una no relacional? Yo tengo mi empresa, que hoy en día Recursos Humanos tiene mi tabla de entidad-relación con base de datos relacionales, mi tabla de todos los trabajadores en nombre del trabajador. ¿Ya? Y mi base de datos inicial partió solamente con un puro departamento. Entonces yo digo, ¿para qué le voy a agregar una columna que diga el departamento de donde trabaja, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque todos trabajamos en la misma empresa, listo. Pero un día llega un jefe nuevo y dice, oye, pero aquí ya tenemos dividido por oficina, ¿por qué no agregaste en la tabla al final una columna que diga a qué oficina depende? Entonces hay que hacer el cambio, agregar la tabla, todo eso. Y hay que reestructurar la base de datos, que puede provocar un problema si la persona encargada de base de datos no sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Yo, si hubiera ocupado base de datos no relacional, o llave valor, ¿qué es lo que hago? Al final del trabajador que yo quiero agregarle al departamento que corresponde, le agrego ese campo. Y nada más, lo tengo para agregarlo a todos. Y toco solamente estos trabajadores específicos. En cambio, en la otra, tengo que tocar la base de datos completa para hacer un cambio. Por eso yo ocuparía llave valor o base de datos relacional. ¿Ya? Volviendo al tema, ¿por qué ocuparía DynamoDB? ¿Ya? Porque los tiempos de respuesta son milisegundos, ¿ya? Son fáciles de construir aplicaciones, porque no es necesario que yo tenga que estar escribiendo la tabla completa, sino que yo llego, cuando guardo el dato, le digo, la columna nombre tiene Juanito, la columna edad tiene 33, y así sucesivamente. Entonces, y en el siguiente dato, de la misma base de datos, yo le digo, ahora el nombre no es nombre, ahora es dato nombre, se llama apellido,
y le pongo Pérez. Ahora no le pongo edad, le pongo fecha de nacimiento y así voy cambiando los datos. Porque llave valor no es relacional conforme a los datos que yo había puesto antes. Entonces puedo hacer un mixing de diferentes tipos de datos sin preocuparme de la integridad de los datos en la base de datos completa. ¿Ya? También DynamoDB es un servidor serverless, o sea, porque me tengo que, acuérdense, serverless sin servidor. No me tengo que preocupar del hardware del servidor, nunca. ¿Ya? Tiene altos niveles de seguridad, ¿ya? Encripta los datos de forma predeterminada, no tengo para qué decirle, porque en S3 yo tengo que decirle que se encripten los datos, y eso tiene un costo. ¿Ya? En cambio aquí, DynamoDB de manera predeterminada viene encriptado, igual tiene un costo porque también se habilita con AWS IAM, que se le llama, ¿ya? Que eso lo vamos a ver después en S3, habilitamos las máquinas, y es una base de datos global. Igual que Aurora. ¿Ya? Las categorías más comunes por utilizar este tipo de datos, por ejemplo, yo quiero guardar los datos de los documentos. Por eso aquí dice un archivo JSON, que se alcanza a ver la foto, el JSON, el de la máscara. Tengo el ID, ¿ya? Aquí el mouse no se ve. Número 1. Claro, tengo el ID aquí, tengo el campo nombre, tengo el campo edad, tengo el campo email, diferentes tipos de promoción, dice, una fecha de cuándo, un recordatorio, y tiene el carrito de compra. Todo agregado en la misma tabla. Pero son como los tags, por así decirlo. ¿Sí? Ya. Sí, se podría decir que son los tags. ¿Ya? Eso sería el nombre de las columnas en el base de datos relacional. Aquí no es columna, aquí es solamente un objeto. Ya. Y se fijan, y este carrito de compra puede ir creciendo hacia abajo n veces y no va a afectar la base de datos. Puedo eliminar y no puedo dejar ningún dato en el carrito de compra, pero puedo seguir agregando productos sin preocuparme del largo de la tabla de la base de datos. En cambio, en una base de datos relacional, yo tengo que decirle cuántos productos puedes comprar tú para agregarlo en esa base de datos. Y tendría que agregarlo de diferentes formas. De el carrito de compra, agregarle identificación del carrito de compra. Carrito de compra actual, ¿cuántos datos tiene? Un número, 1. Y listo. Y de ahí, ¿qué producto está comprando? Y empezar a enlazar los datos, de ahí para acá, súper complicado. Y aquí le decimos, ¿qué producto está comprando? Por eso dice ABC o EDF. ¿Qué producto compra? ¿Qué cantidad? ¿Y cuánto le cuesta? Tenemos todo listo. ¿Ya? Después de esto tenemos Neptuno. ¿Ya? Neptuno también es una base de datos, pero esta base de datos orientada a los gráficos de base de datos. ¿Ya? Yo tengo información que tengo que graficar. Con esto, ¿qué es lo que hago? Saco la información, la información importante para mí para graficarla, fecha, por ejemplo, horario, dinero, no sé, ubicaciones. Llevo los paso a Neptuno y Neptuno agarra todos estos datos de la base de datos y genera diferentes diagramas. Hace rápido, ¿ya? Consultas rápidas, miles de millones de relaciones, ¿ya? Hace réplicas hasta 6 réplicas en diferentes zonas, o sea, dicen 3 zonas, ¿ya? Con copia de seguridad y restauración completa, construcción rápida de consulta, ¿ya? Porque es fácil, ¿ya? Y es un modelo abierto a los tipos de gráficos. Por ejemplo, ocupa Apache Tinker, ¿ya? Para poder organizar los gráficos, ¿ya? Después tenemos otro tipo de, que si ya al final de herramientas, yo necesito hacer una migración de base de datos, ¿ya? Necesito tener mi base de datos en la nube, pero a lo mejor mi base de datos no tiene todas las tablas. A lo mejor una base de datos antigua me gustaría subirla de nivel. Ya a lo mejor tengo una base de datos MySQL 4, en versión 4, y si yo la subo tal cual, me voy a tener que subirla, porque la arquitectura como se conforma la base de datos no es compatible con la versión 5 de MySQL. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Hacerle un análisis a mi base de datos local, pero no voy a pagar un DBA para que me venga a hacer ese análisis y me reestructure la base de datos. Porque eso, ¿cuánto cobraría un DBA? ¿Algunos analistas? Un DBA saldría más o menos caro. Que venga a revisar la base de datos, más o menos, que venga a hacer una reestructuración de mi base de datos, que agarre la base de datos completa y me la deje lista para yo llegar y subir a la nube.
Eso empieza como un 2-2. Ya, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ocupo Database Migration Service, ¿ya? Servicio de migración de la base de datos. ¿Qué es lo que hago? La paso por una aplicación, que es esto, ¿ya? Esta aplicación de migración de base de datos, y le digo, quiero integrarla a tal base de datos. Y ahí yo elijo. Si yo la quiero agregar a Aurora, que tengo MySQL y tengo Postgres. Si la quiero subir a RDS, que tengo MySQL, Postgres, MariaDB, Oracle o SQL Server. Y si yo la quiero subir a una base de datos no relacional como Dynamo, como DocumentDB, Elasticsearch, TimeStream, ¿ya? SQLDB o Neptune, al que yo necesite subirla, la paso por esta herramienta, por este servicio de AWS. Y ahí le digo, mis datos son estos, y tengo una base de datos relacional de, no sé, pues 10 tablas, y estas 10 tablas ahora necesito subirlas a una MySQL. Entonces, ¿qué lo hago con esto? Tengo una base de datos viejita, pasa por el proceso y la envía aquí. También tiene un costo, pero mucho más barato que estar pagando tu wifi la hora para que la persona que viene ahí me diga, no, con esto me va a demorar como un año. Estamos listos. Voy a entrar a picar aquí, me va a demorar un año en arreglar la base de datos. Y vaya a preguntarle una vez al mes y te dice, no, la acabo de abrir, la acabo de abrir. No, se demoró mucho en cargar. Esta base es súper antigua, súper antigua. Y ahí aparece el tío Emilio después. Te pillamos. Lo pillamos, nunca ha visto la base de datos. ¿Por qué le gusta engañar a la gente? Claro, ¿por qué le gusta engañar a la gente? ¿Ya? Ya. ¿Qué herramientas podríamos tener en cuenta para hacer diferentes tipos de migraciones o diferentes tipos de sincronización? ¿Ya? AWS Data Sync, ¿ya? Es un servicio también administrado de transferencia de datos, ¿ya? Automatiza y acelera los procesos de almacenamiento en la instalación de servicios de AWS. ¿Ya? Puede usar, dice DataSync, para migrar un conjunto de activos a AWS, archivar datos y liberar el espacio de almacenamiento en su instalación. Replicar los datos de AWS para la continuidad empresarial o transferir los datos de la nube con el objeto de realizar análisis o procesamiento. ¿Ya? ¿Cómo funcionaría AWS DataSync? Aquí vamos a mostrar un pequeño diagrama, que más o menos lo que ustedes tendrían que hacer como prueba final del trabajo. Como de aplicando aquí bebé. AWS Shield, Autoscaling, Load Balancing abajo. Trabajo proyecto. Y desarrollador del sistema completo. Escalamiento Esa es vertical y la integrativa. Ya le Pero dijimos, después, claro, estamos listos. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro sistema on-premise, ¿ya? Que tenemos diferentes tipos de archivos, Samba, S3, LAPI S3, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos aquí con AWS Data Sync? Sincronizamos los datos, ¿ya? O con AWS Outpost sincronizamos nuestras instancias físicas, máquinas virtuales físicas, a máquinas virtuales en la nube, a instancias S2, ¿ya? O, por ejemplo, podríamos sincronizar nuestros datos del data center directamente a un sistema Snow, que usted un appliance, AWS te dice, ¿cuántos datos quiere transferir? Quiero subir a la nube, no sé, 1 petabyte de almacenamiento. Ah, ya 1 petabyte de almacenamiento. Tome, le paso mi hardware, instalo en su data center, copie ahí todo lo que se demore, que me dice cuánto. Entonces después, ya, estamos listos, copié nuestros datos. Ya, pásenme para acá el appliance, lo instalo en mi centro de cómputo AWS, lo transfiero a la nube, listo. Sus datos están en la nube. Eso hace Snow. Snow tiene 3 modalidades. Tiene 3 modalidades Snow. Tiene esta modalidad de un equipo chiquitito. Tiene otro que ellos van a buscar tu equipo y hacen la transferencia. Y lo otro es que te traen un container como data center. Tú lo montas en tu data center, haces toda la transferencia de datos y se llevan tus datos con el container y los montan en la nube. Porque es cuando se mueve un data center externo. Por ejemplo, Entel debería mover, no sé, pues, su data center de Ciudad de los Valles, a no sé, como ahora está de moda llevarlo a Puerto Montt, por la eficiencia energética, o sea, Punta Arenas, perdón, y agarran todo su data center, lo meten en el container con todos los datos y se lo trasladan para allá y se lo llevan. Eso podrían hacer, pero cuando tienen centro de cómputo de datos. Aquí Entel, ¿qué es lo que guarda ahí? Unas cuantas páginas, y tiene el tremendo data center allá en Ciudad de los Valles. Ya. Entonces, aquí podríamos ocupar la sincronización de AWS Connect Direct, ¿ya? Que es para interconectar redes, y podríamos interconectar con AWS Sync para llevarnos nuestros datos a AWS S3,
o a Elastic File System, ¿ya? O a FSD, el otro sistema. ¿Ya? Después de esto tenemos un servicio AWS DynamoDB Accelerator, ¿ya? Que esto se ocupa como un DynamoDB, ¿ya? Esta herramienta. O sea, si Dynamo ya era rápido para procesar, acelerar y revisar todos los datos, esto ya es extremadamente rápido. ¿Para qué se podría utilizar esto? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien sabe cómo funciona blockchain? ¿La criptomoneda? ¿Para eso funciona? Sí, pero el el criptomoneda está basado en blockchain. Ah, ¿Validación en cadena? ¿Cómo? ¿Una validación en cadena más rápido? Claro. Eso podría ser. Que yo tengo mis datos, porque el blockchain funciona con bases de datos no relacionales. ¿Ya? Entonces voy unificando mis datos y necesito tener un centro de procesamiento para blockchain. ¿Qué es lo que hago? Habilito DB Accelerator para Dynamo y habilito este tema para que sea mucho más rápido el procesamiento. Por eso dice, ofrece rendimiento de hasta 10 veces superior de milisegundos a microsegundos. ¿Ya? Incluso cuando tiene millones de peticiones por segundo. ¿Ya? En este caso, DynamoDB Accelerator, DAX, que se le dice, realiza todo el trabajo necesario para aumentar la aceleración de la memoria de las tablas sin la necesidad de que los desarrolladores administren este tipo de configuración. ¿Ya? ¿Cómo funcionaría DynamoDB, o sea, Dynamo Accelerator a nivel de diagrama? Tenemos nuestra instancia de DynamoDB. Uy, este mouse no sé por qué me hace esa línea. ¿Ya? Y tenemos nuestra aplicación acá. Aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Un clúster de DAX para todas las... No, si de verdad se mueve el mouse y salta una línea y se abre. Entonces tenemos nuestra caché aquí y tenemos la línea. Entonces nuestro cliente de DAX se comunica al caché y trae la aceleración de la consulta a la base de datos. Entonces es como si tuviéramos varias bases de datos aquí, pero es una sola. ¿Ya? Y esto hace la habilitación para que la aplicación funcione más rápido, porque por sí sola la aplicación yo no tengo que configurar la aplicación para que se conecte a caché. Yo la configuro la aplicación, hago este cambio nomás y este cambio como si yo me estuviera conectando a la base de datos de manera directa. En este minuto hay intermitencia. Intermitencia, ¿no es cierto? Sí. Es como que va a morir. Va a morir en cualquier momento. te va dando un mensaje en clave. Se murió. Ya. Después tenemos un servicio, ¿ya? AWS Lake Formation, un servicio que facilita la configuración en un lago seguro de datos, ¿ya? En cuestión de días, dice. Este tiene un repositorio centralizado y puede almacenar los datos de manera segura, ¿ya? No es necesario que lo sepan tan avanzado. Se mencionan diferentes tipos de servicios que se integra con Atina, con MR, pero no es necesario que lo veamos tan avanzado, ¿ya? Es como para mencionarlo. ¿Cómo sería la integración en este tema, en este servicio? Sería como Amazon S3 con diferentes tipos de base de datos, ¿ya? Se comunica con Lake Formation. Qué raro el mouse. Está mandando un mensaje. Sí. ¿Ya? Y aquí saca la información y lo manda a S3. A S3. ¿Ya? Y en S3 saca la información y aquí se puede comunicar con Atina, que es un servicio para hacer consultas de SQL, con Redshift, ya para conectarlo con mi base de datos externa, con MR para hacer otro tipo de consultas de analítica. ¿Ya? No, ese servicio no lo van a ver. ¿Ya? Ya lo habíamos mencionado, el servicio de migración de base de datos, ¿no es cierto? Que permite hacer diferentes tipos de migración, hacer la unificación de la base de datos. ¿Ya? Aquí tendríamos el diagrama de cómo haría este tema para la compatibilidad de base de datos. Tenemos nuestra base de datos Oracle, aquí, es on-premise, y está trabajando con S2, por ejemplo, con RDS, la fuente, la pasamos por el servicio de base de datos de migraciones y se la pasamos a RDS Oracle. ¿Ya? Y aquí la tenemos on-premise. Lo mismo acá, tenemos nuestra base de datos MySQL,
queremos hacer una migración limpia para con datos, no tener datos duplicados, tabla errónea, datos duros y todo eso. La pasamos por la base de datos del servicio de migraciones y la inyectamos en Aurora. ¿Ya? Y eso sería todo por hoy. Sí, y ahora lo que vamos a hacer es dos cosas. ¿Comer empanada? ¿Empanadita? Nos vamos, que son las 8:20, como habíamos dicho al principio, o yo instalo mi notebook